Bueno, hasta ahora hablamos más que nada de la introducción a la materia y ahora nos vamos a introducir sí ya más en lo que es los equipos o el fenómeno de la transferencia de calor. Esta slide les muestra que existen distintos tipos de intercambiadores de calor con distintas formas, con distintos usos. Seguramente hay algunos que los ven más eh, conocidos, como son un radiador de agua o el radiador del auto. Y hay otros que son más de uso industrial. Estos que puse a la derecha son más de uso industrial. Entonces, lo que está acá en el medio es un aeroenfriador. Este es un intercambiador de placas, que lo vamos a ver durante el curso. Lo van a ver con el ingeniero Kutcher. Y esto es una torre de enfriamiento. Entonces, ven que hay diferentes tipos, de diferentes tamaños. Estos que están aquí son de uso más industrial. Existen diferentes maneras de denominarlos, de llamarlos, de nomenclarlos a los intercambiadores de calor. Y una de las nomenclaturas más comunes es para los que llamamos intercambiadores de superficie. Estos intercambiadores se los llama así al caso en el que el fluido frío y el fluido caliente entran en contacto a través de una pared que es la que les permite el intercambio térmico. Existen distintos tipos. El primero que está señalado es el más común y es por el que vamos a arrancar, que es un intercambiador de doble tubo, que consiste en dos tubos concéntricos. Seguramente este sí ya lo vieron. Un avance de este tipo de intercambiadores es un intercambiador de carcasa y tubo, en donde no tiene un tubo concéntrico, sino que tiene un paquete de tubos por donde circula uno de los fluidos, y una carcasa por donde circula el otro fluido. Ya lo vamos a ver a cada uno más en detalle. Les estoy nombrando los más comunes y los que vamos a abarcar en esta materia, y el tercero es el intercambiador de placas. Entonces, estos van a ser los primeros, estos van a ser los intercambiadores más comunes con los que se encuentran en la industria, pero también hay otros intercambiadores comunes, como puede ser un intercambiador de tipo paila, ¿sí? En donde es un gran recipiente, como si fuese una olla. En este caso está cerrado, pero podría estar abierto. Agitado, en este caso está agitado, y encamisado. El modo de transmitir calor al producto que está en el interior es a través del encamisado con algún medio de calefacción. Lo más común es que sea vapor. El hecho de que sea agitado mejora la transferencia de calor. Es un proceso batch. Es bastante común en la industria alimenticia, para la fabricación de mermeladas, de dulces. Y se considera en general que la temperatura en todo este medio es homogénea. Es difícil, muy difícil calcular el U en estos equipos. Y de los problemas que encuentra este equipo es precisamente al usar vapor como medio de calefacción, el hecho de generar condensado que hay que drenar constantemente, vendría a ser de lo más engorroso de este tipo de equipos. Este tipo de equipos lo van a ver también, van a ver algún cálculo con el ingeniero Kutcher. Y también podemos encontrar, y son de uso bastante común en la industria, los que se denominan intercambiadores de flujo cruzado. En este tipo de intercambiadores, precisamente, existen tubos, hay tubos por donde circula el fluido, y perpendicular a ese flujo se encuentra se cruza un flujo del medio
en este caso enfriador, que es lo más común, y que en general es aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tipo de flujos es muy común de ver en precisamente los aeroenfriadores. En la foto que les puse, que les dije que era un aeroenfriador, bueno, sería un intercambiador de este tipo, de flujo cruzado. ¿Sí? En donde por estos tubos circula la corriente de procesos, o la corriente que quiero enfriar, y estos ventiladores, en este caso están impulsando el aire, en el que vimos era de tiro forzado, hacen circular aire a través de los tubos para enfriar. Cuando el aire, al pasar a través de los tubos, tiene estas aletas, digamos, separadoras, hace que pase por una determinada sección del tubo, que cada porción de aire se mezcle con una determinada porción del fluido que quiero enfriar. Entonces, en ese caso, ese fluido se considera que está no mezclado. ¿Sí? Cuando tengo estos separadores, es no mezclado. En el caso de que no lo tuviese, sería un flujo mezclado. Esta sería una foto de esos equipos en planta. Esto es una torre de destilación, y esto vendría a ser el primer equipo con el que se encuentra el tope, el flujo de vapores que sale de la torre de destilación por el tope, se encuentra primero que nada con estos aeros. Entonces ahora, en ese caso, es un aerocondensador. ¿Sí? Está condensando la corriente de tope de una destiladora. Y este es otro tipo muy común de equipos que podemos encontrar en la industria, que nosotros ya no lo abarcamos en la materia. Hasta hace unos años estaba incluido dentro de los contenidos de esta materia, pero como les comenté anteriormente, hay equipos que aplican los fenómenos de transferencia de calor y de transferencia de masa, y este es un caso. Y entonces, este contenido pasó a la materia que se ocupa de transferencia de masa, que vendría a ser operaciones unitarias 2. Entonces ahí van a ver, este equipo ya no lo ven más en tecnología de la energía térmica. Bien. Y esta slide está para que un poco recordemos algunos conceptos de fenómenos de transporte que nos van a servir para empezar a hacer algunos cálculos de tecnología de la energía térmica. De hecho, la guía 1 se supone que es una guía que ustedes ya los contenidos los deberían tener. Hay algunos detalles, como por ejemplo el uso de tablas, que tal vez no sé si están acostumbrados o no, entonces hay algunas cosas que tal vez para algunos ejercicios, por eso les pedí que hicieran los primeros, les van a faltar, pero en general la guía en sí la podrían resolver tranquilamente. Porque de hecho sé que hacen ese tipo de ejercicios en la materia de fenómenos de transporte. Bien, ¿qué se representa acá? Se representa en este cuadrado, vemos una sección de algún equipo en donde existe transferencia de calor de una corriente caliente que circula en este sentido. La corriente caliente siempre va a estar simbolizada, no siempre, pero en general va a estar simbolizada con la letra H de hot. Y en este caso está transmitiendo calor a una corriente fría que está representada por la letra C. Entonces el calor, por supuesto, que va a estar en este sentido. Lo del medio es la pared metálica, asumamos, o no nos hace falta saberlo, pero es la pared que separa a los dos fluidos, ¿sí? De un área A. Bien, lo primero que hay que recordar es el término de velocidad de capacidad calorífica, que seguramente lo vieron, no sé si con este nombre, pero sí que la multiplicación de el flujo de esa corriente por su capacidad calorífica nos da un término, que en este caso se llama velocidad de capacidad calorífica, y que nos da una idea de qué capacidad tiene ese fluido, esa corriente, qué capacidad tiene para absorber calor, ¿sí? Y entonces nos va a dar una idea también a simple vista cuando estemos diseñando, por ejemplo, nos va a dar una idea de qué capacidad tiene, cuánto va a cambiar la temperatura de esa corriente. De manera que si
el WCP es pequeño, esa corriente va a ser un delta T grande, y viceversa. ¿Sí? Entonces, a simple vista, cuando veamos eso, nosotros vamos a saber cuál va a ser el fluido que va a tener más cambio de delta T. Esto es muy importante, por más que les parezca algo mínimo, porque después cuando empezamos a diseñar y tenemos, por ejemplo, muchísima cantidad de agua, y tenemos que nosotros elegir qué cantidad de agua usar, o saber si podemos dividir en paralelo, o sea, tenemos que tener en cuenta que la multiplicación del FCP nos da un indicio de cuánto va a ser el cambio de delta T que va a tener esa corriente, ¿sí? Bien, para este sistema, supongamos que estamos en planta en un equipo, podríamos tener dos casos. Un caso en el que la planta se está poniendo en marcha, por ejemplo, y entonces, ¿qué pasa? Cuando la planta se está poniendo en marcha, no está en régimen. Si nosotros venimos y medimos la temperatura en el tiempo cero, en cualquiera de estos puntos, en el minuto cero, venimos y medimos, por supuesto que va a tener una determinada temperatura. Venimos y medimos en el minuto 1, va a tener otra. Venimos y medimos en el minuto 3, en el mismo punto va a ir cambiando la temperatura. Si nosotros estamos en régimen, vamos a venir en cualquier momento a medir la temperatura, y la temperatura en un punto va a ser la misma, porque el sistema está en régimen, ¿sí? Entonces, son diferentes las ecuaciones y es diferente el planteo si estamos en estado no estacionario, que es cuando la planta se está poniendo en marcha, que si estamos en estado estacionario, ¿sí? Conmigo, el estado no estacionario lo van a ver con el ingeniero Kutcher, ¿sí? Van a ver ejemplos, van a ver ejercicios. Conmigo vamos a ver, los equipos que veamos los vamos a ver en estado estacionario, ¿sí? En estado estacionario, de manera que se van a cumplir las ecuaciones a las que ustedes, imagino, ya están acostumbrados de fenómenos de transporte, en las cuales podemos decir que el calor que cede la corriente caliente va a ser igual a su WCP o FCP, digamos el caudal de la corriente por la capacidad calorífica, que en este caso es velocidad de capacidad calorífica del fluido caliente, que está aquí, este término, por el delta T que sufra ese fluido. Y vamos a asumir que el calor que esa corriente cede va a ser igual que el calor que recibe la corriente fría, ¿sí? Entonces, en ese caso, el FCP de la corriente fría por su delta T nos va a dar también el calor. ¿Bien? Porque estamos en estado estacionario y porque consideramos que no hay pérdidas hacia el exterior. Es decir, que generalizando, el WCP por el delta T de cualquier fluido nos daría el calor, de la misma manera que el U por A por delta T del equipo nos daría el calor. Perdón. Que ya vamos a ver un poco más acerca de esta ecuación, ¿sí? Pero también a ustedes les debe sonar que el intercambiador de calor se puede medir el calor que se transfiere sabiendo su U, que algunos me supieron contestar que era el coeficiente global de transferencia de calor, por el A, que es el área de intercambio, que en este caso sería esta A, por, en este caso dice delta Tm. Ya vamos a ver bien a qué se refiere, ¿sí? Por un delta T, que siempre necesitamos para la transferencia de calor, como dijimos en algún momento, una fuerza impulsora, ¿sí? Y la fuerza impulsora de la transferencia de calor va a ser la diferencia de temperaturas. Bien. ¿Y de qué se trataba este fenómeno? Si lo recuerdan. Si tenemos una pared, de nuevo, simbolizamos la misma pared, pero ahora vertical. De un lado circula un fluido caliente y del otro lado circula un fluido frío. Tenemos una serie de resistencias a que el fluido caliente le ceda calor al fluido frío. ¿Cuáles eran esta serie de resistencias? Seguramente se acuerdan de alguna, pero vamos a recordarlas paso a paso. En cada uno de estos fluidos podemos asumir que se tiene una temperatura homogénea en el seno del fluido. Temperatura del fluido caliente, temperatura del fluido frío. ¿Qué pasa? Cuando nos acercamos a la pared de intercambio, resulta que hay acá un fenómeno contra la pared, un fenómeno que se produce por la circulación de este fluido, que, si recuerdan de fenómenos de transporte, ocurre que se genera una capa
estacionaria, ¿sí? Hay una pequeña capa contra la pared que no se mueve, cuya velocidad va disminuyendo y tiende a cero, ¿sí? Esa capa genera la primera resistencia, en este caso, genera la primera resistencia a que el calor fluya desde el fluido caliente al fluido frío. ¿Bien? Entonces acá tenemos una resistencia a la transferencia de calor. ¿Qué va a pasar si este fluido, perdón, no se ve el cursor, si este fluido se mueve más rápido, si tiene más turbulencia, si tiene un régimen más turbulento? Esa capa disminuye, ¿sí? Entonces, en tanto y en cuanto yo tenga un fluido con mayor turbulencia, con un régimen más turbulento, esta capa va a disminuir. Voy a tener menos resistencia aquí a la transferencia de calor. ¿Y qué va a pasar además? Va a pasar en este sector de la transferencia de calor, va a ocurrir que va a haber una temperatura diferente entre la temperatura del seno del líquido y la temperatura que le llamamos la temperatura de pared. Esto es para que entiendan, en algún momento vamos a ver en el cálculo de temperatura de pared, vamos a calcular una temperatura de pared, y es para que visualicen por qué lo hacemos, ¿sí? Porque recordamos el fenómeno que ocurre, que ya lo vimos en fenómeno de transporte, y ahora empezamos a aplicarlo a nuestros equipos. Bien, en el equipo va a ocurrir que en la pared haya una temperatura diferente. Entonces, en algunos casos va a ser importante, en otros casos no. ¿De qué va a depender que sea importante o no? Del flujo, del fluido, ¿sí? De su régimen, de sus propiedades. Bien. Luego, por supuesto, esta primera resistencia entonces es una resistencia por convección, porque tiene que ver con el movimiento del fluido, ¿sí? Y va a estar relacionada entonces a qué régimen tenga ese fluido, a las propiedades del fluido, va a depender del fluido. La siguiente resistencia con la que se encuentra el flujo de calor es la resistencia que pone la pared, ¿sí? La pared metálica que tenemos acá en el medio de los dos fluidos. Bien, hasta ahora está graficado eso. ¿Qué pasa si en esa pared, por el paso del tiempo, se me generan incrustaciones? Asumamos que tenemos incrustaciones en esta pared. Entonces vamos a tener no únicamente la pared, la resistencia que oponga a la transferencia de calor, la pared en sí, sino además esas incrustaciones. Y del otro lado, bueno, esto sería un fenómeno de conducción, por supuesto, o sea, acá la transferencia de calor es por conducción. Y del otro lado tenemos lo mismo para el siguiente fluido, ¿sí? De nuevo vamos a tener una capa límite que va a depender mucho del fluido, y que se va a oponer a la transferencia de calor. Entonces, eso era una pared. Pero si lo queremos ver en un tubo, de nuevo, en un tubo se puede decir que tenemos esta serie de resistencias. Estos dos tubos concéntricos serían una representación, por ejemplo, de un intercambiador de doble tubo, ¿sí? En el cual, en el tubo interno, por el interior del tubo interno circulará un fluido, y por el ánulo comprendido entre el diámetro exterior del tubo interno y el diámetro interior del tubo externo, circulará otro fluido para intercambiar calor, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar de nuevo que tengo una serie de resistencias a la transferencia de calor entre estos dos fluidos. Y está representada en esta ecuación, perdón. Esta serie de resistencias está representada en esta ecuación. Entonces, el primer término corresponderá a la resistencia por la capa límite. Este término se refiere a una resistencia por incrustaciones o ensuciamiento. Ese es un término que vamos a utilizar bastante en el diseño de los intercambiadores de calor,
que en principio nosotros lo vamos a sacar de tabla, ¿sí? Siempre que hablemos de ensuciamiento, que digamos el factor de ensuciamiento, existen tablas en los libros que nos van a ayudar a, de acuerdo a qué tipo de fluido estamos hablando, a interpretar qué ensuciamiento se va a producir en ese intercambiador. Luego tenemos este término que corresponde al intercambio en sí por conducción en la pared metálica. De nuevo ensuciamiento por el lado externo y de nuevo la convección. Bien. Y de nuevo sabemos que Q es igual a U por A por delta T. ¿De dónde sale esta ecuación? Bueno, sacamos el área que está involucrada en esta resistencia, la llevamos afuera, que sería esto, y entonces el U es la inversa de la resistencia. ¿De qué resistencia? De esta en este caso, ¿sí? Esta es la fórmula que nos representa el coeficiente global de transferencia, y en este caso, fíjense, en este caso está, nosotros para el cálculo de los intercambiadores de doble tubo, siempre el U lo calculamos en base al área externa del tubo interno, ¿sí? Nosotros necesitamos saber, en referencia a esa área, que es para las que están hechas todas las ecuaciones, y todas las ecuaciones están referenciadas a esa área, que es donde se considera que ocurre la transferencia de calor, que entonces es esta área que está acá, ¿sí? El área externa del tubo interno. Ya vamos a ver que siempre entonces terminamos referenciando, multiplicar por el radio externo y radio interno, este primer término hace que el coeficiente de convección, que era para el interior del tubo interno, quede referenciado al área externa del tubo interno, ¿sí? Por ejemplo, este término. Entonces, esta es la ecuación que van a tener que usar. Usen esta ecuación para calcular los ejercicios que tienen en la guía cuando necesiten hacer un cálculo de transferencia de calor en un tubo, ¿sí? Bien. Y entonces esto es el U, esto es el coeficiente global de transferencia, que involucra muchos términos, ya vimos. El coeficiente global de transferencia involucra convección, involucra conducción e involucra ensuciamiento. ¿Sí? Involucra un término destinado a tener en cuenta el ensuciamiento que se va a ocasionar en un intercambiador de calor por el uso. Bien. Y que va a depender, lo vamos a usar de tablas, podría usarse, ¿qué sería lo mejor? Tener un equipo muy similar en funcionamiento, en las mismas condiciones, y poder usar eso, ¿sí? Lo mejor sería poder usar un valor experimental de ese factor de ensuciamiento. Pero para eso, en ese caso se puede usar si estamos reemplazando un equipo por otro. Usamos ese mismo factor de ensuciamiento. Bien. Esto lo puse acá porque me interesa que lo recuerden también, esto también lo deberían haber visto, que lo recuerden de fenómenos de transportes, seguramente se lo han dicho, y es un concepto básico, fundamental para después iniciar, después adentrarnos en lo que es intercambiadores de calor. No puede ocurrir en ningún caso, estamos representando, en general se representa la corriente caliente en rojo y la corriente fría en azul. No puede ocurrir en ningún caso que si la roja es el fluido caliente, es decir, que es el fluido que tiene mayor temperatura, no puede ocurrir que el fluido frío salga a una temperatura superior que a lo que entró el fluido caliente. ¿Sí? Esto no puede ocurrir. Sí puede ocurrir, por ejemplo, que a ver si de paso puedo hacer azul, que ese fluido, bueno, no me va a salir muy lindo, que ese fluido quede muy cerquita. ¿Sí? Puede ocurrir que esto sea muy pequeño. Eso sí puede ocurrir.
Ya vamos a ver cuánto, ya vamos a ver qué sería lógico. Eso va a depender, por supuesto, del área. Estos tal vez ya lo vieron. Si yo tuviese un área infinita de intercambio, seguramente podría hacer que esto se acerque mucho. En el infinito podría ser igual. Pero no puede ocurrir esto otro, ¿sí? Que la temperatura de salida del fluido frío sea superior a la temperatura de entrada del fluido caliente.